saludamos a Jordan Rodas, procurador de los derechos humanos, para conocer justamente reacciones y posibles escenarios ante esta situación que se vive en el país. Buen día, señor procurador, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los puntos importantes que usted toma en cuenta luego de la destitución del exfiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y el por qué se da esta destitución? Lo escuchamos, buen día. Bueno, esto no tenemos que perder de vista que se da dentro de la gran estafa rusa, donde el presidente Yamatei compró vacunas con nuestros impuestos, las pagó por adelantado y realmente no hay ningún programa serio. Estamos vacunados solamente gracias a las donaciones. Las donaciones se agradecen, pero las vacunas que compramos con nuestros impuestos no terminan de aparecer. Por eso la inquietud de la gente es muy razonable. ¿Dónde está el dinero y dónde están las vacunas? A eso se agrega ahora un golpe, una puñalada por la espalda a la justicia, a la lucha contra la corrupción y a la impunidad por parte de la propia fiscal general Consuelo Porras, quien tendría que ser la que lucha contra la corrupción, pero pudo más la amistad con el señor presidente, como ella misma lo han dicho público, que son amigos, pero no pudo diferenciar esa amistad y decidió despedir a Juan Francisco Sandoval, pero realmente le hace daño su permanencia. Una justicia, para que sea justicia, debe ser independiente, y en las manos de ella, como lo aseveró la publicación del peladero en el periódico, y que ante mi persona en la Red de Derechos Humanos, el abogado Marco Aurelio Alberio Hernández, pues realmente es muy lamentable. Una persona más tuvo que salir del país, ¿verdad? Producto del temor. Guatemala no es un país seguro, por eso ya el propio Juan Francisco Sandoval tuvo que tomar esa difícil decisión de abandonar Guatemala, ¿verdad? Yo lo fui a dejar hasta la frontera para guardar la vida, que es un derecho humano fundamental, y eso tenemos que tenerlo presente en los guatemaltecos, y está conmocionando. Hasta la propia conferencia episcopal ya se pronunció al respecto, el Consejo Superior Universitario, tanques de pensamiento, las actividades indígenas y distintas, la Unión Europea. O sea que es un clamor popular que fue una errónea decisión de la fiscal Consuelo Porras. Algunos sectores, señor procurador, han pedido su destitución por involucrarse en el apoyo al exfiscal Juan Francisco Sandoval. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, que me lo pida la Fundación contra el Terrorismo, para mí, Jordán Rodas, es una medalla. Todos sabemos a qué intereses oscuros responde esta organización, que no vale la pena hablar de ellos, es darle mucha importancia, más la que tienen. Y el diputado Aníbal Rojas, miren, él quiere ganar protagonismo a costa mía, ni su partido lo apoya en esta decisión. Él solo ha utilizado el poder para beneficiarse, y no es campaña negra. Él, con la autorización del canciller Pedro Brolo, nombraron a su esposa, del diputado Aníbal Rojas, como cónsul de Guatemala en Nueva York. Eso le debe dar vergüenza. No tiene la autoridad moral él para pedir mi renuncia. Quien tendría que pensar qué tan positivo es para el pueblo de Guatemala que él ocupe una curul es Aníbal Rojas. También se solicita la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. ¿Cuál es el escenario justamente en el que se da esta petición? Bueno, yo pedí la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras porque hay que tener presente de que la Constitución, aparte de defender y promover los derechos humanos, pues me da el mandato de supervisar la administración pública. El Ministerio Público es parte de la administración pública. El derecho al trabajo de Juan Francisco Sandoval es un derecho humano, el debido proceso. Él nunca fue notificado por la fiscal. Entonces estamos hablando qué investigación iba a hacer ahí si era tan evidente el atropello de la legalidad, y por eso me pronuncié en ese sentido, actué en ese sentido, no me arrepiento, y si es necesario volvería a hacer. Y es más, manifiesto mi preocupación y solidaridad con el personal de la FESI, porque no solo Juan Francisco Sandoval, todo el personal de la FESI merece mi reconocimiento, y este gran equipo hoy está en condiciones de vulnerabilidad porque estamos con un régimen prácticamente autoritario. Los que se asustaban en Nicaragua, pues ya vamos en ese camino. Entre otras cosas, procurador, el exfiscal ha señalado que podría existir y darse ya en los próximos días un pedido de captura internacional contra él. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, recuérdense que estamos ante un Estado que está siendo cooptado cada vez más. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, cumple en octubre ya 2 años. El Congreso de la República
no cumple una resolución emitida por la Corte Constitucional que ordena elegir Corte Suprema y Sala de Apelaciones. También el propio Congreso de la República, con la presidencia de Alan Rodríguez, no cumple con la obligación de dar los 20 millones a la PDH, que no es un capricho, es una obligación que él tiene y nadie superior a la ley. Entonces, ante un Estado de derecho frágil y erosionado, cualquier cosa puede pasar. Y yo esperaría que también hubiera pronunciamiento. Yo al día de hoy sigo esperando el pronunciamiento del CACIF, si no por convicción, por lo menos por sus intereses, porque los próximos a ser aplicados por las leyes de Estados Unidos podría ser incluso sus miembros, porque ya le dieron oxígeno o político a Jimmy Morales, ahora están con el actual régimen, y no decir nada en contra de la decisión de la fiscal Consuelo Porras, realmente ese silencio suena a complicidad. ¿Podríamos pensar en un futuro regreso de Juan Francisco Sandoval al país? ¿Estarían las condiciones dadas? Bueno, en este momento, obviamente, a partir de las declaraciones que él mismo da, es como un escenario improbable. ¿Pero usted qué piensa al respecto? Bueno, yo esperaría, pero tendría que ya haber renunciado a la fiscal Consuelo Porras. Yo por eso la he visto a recapacitar. Ella es muy católica, eso mencionó ayer en otro medio de comunicación, si le dijera a la Virgen María, los secretos santos mencionó, pero se lo dijo la propia conferencia episcopal, que reflexionara, que hiciera el camino, que nadie le puede dar órdenes ilegales y que fuera una persona que prevaleciera la madurez y por el bien del país diera un paso a un lado y ya saber que no es idónea, que no tiene la independencia que merecemos al frente del Ministerio Público. Bueno, y por último, desde el marco legal, en el contexto en el que se da de esta destitución, muchos aseguran que no es legal, justamente que se da dentro de un marco que está fuera de la ley. Hay opiniones encontradas, como decíamos, en relación al tema, pero ¿cuál es la suya? Sí, por eso tengo entendido que el propio fiscal ya estará impugnándolas, porque le digo, él no es un fiscal que haya sido nombrado a dedo, como un favor, no, él se ganó su plaza por oposición, por medio de una evaluación, es una persona de carrera y aparte nunca se le corrió proceso. Cualquier estudiante de derecho sabe que el debido proceso significa el derecho a la defensa, pero ahí inmediatamente la fiscal pensó que el viernes no iba a reaccionar la población y fue realmente un boomerang para él. Y por último, procurador, le pregunto por las reacciones sociales que ha tenido el tema. Como decíamos, la sociedad, por supuesto, cada vez más activa y protagonista en una democracia como corresponde, se pronuncia en relación a estos hechos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo anoche acompañaba al personal médico de distintos centros hospitalarios de la capital porque querían manifestar y es un derecho humano. Estuve en el frontispicio del Ministerio Público con la consigna de los médicos, que era pedir la renuncia de la fiscal general, porque a ellos más que nadie les ha afectado la corrupción. Mire, ya no se dice nada, ni se supo nada de las pruebas falsas de COVID. El tema de las vacunas rusas no camina. Entonces, todo esto es preocupante, se suma a todo lo que se ha dado últimamente y sobre todo es un reconocimiento al trabajo objetivo, valiente de Juan Francisco Sandoval y su equipo, y también que han visto la forma de actuar de la fiscal general, que perdió la brújula en cuanto a la independencia que debió haber tenido durante toda su gestión. Al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, le agradecemos la posibilidad de haberse comunicado con nosotros esta mañana y haber compartido, por supuesto, sus impresiones.